Buenas tardes a todos, comunidad agrícola Singenta. Bienvenidos a nuestro webinar Rendimiento asociado a nitrógeno. Mi nombre es Lorena Castillo Insignares y trabajo en el área de desarrollo de productos de semillas de maíz para Singenta. Vamos a estar acompañándolos durante esta tarde nuestros colaboradores y nuestro asesor de semillas, el ingeniero Jesús Arévalo, quien es ingeniero agrónomo especialista en suelos de la Universidad Autónoma de Chapingo, titulado con mención honorífica y recibió el premio como mejor alumno de rendimiento en su momento. Tiene una maestría en producción agrícola de la Universidad de Almería en España. Actualmente es director general de Intagri desde el año 2014. Ha sido asesor y consultor de diferentes compañías. Ha sido productor agrícola y en este día nos está acompañando para entregarles conocimiento y una asesoría personalizada a ustedes. Antes de dar paso al ingeniero Jesús, queremos hacer algunas recomendaciones. En la parte inferior de su pantalla se encuentra un icono con el nombre de chat en el cual pueden dar clic y hacer las preguntas que surjan durante este evento. Al final las recogeremos y se las enviaremos al doctor para que pueda dar respuesta inmediata. Por otro lado, el contenido de esta charla estará disponible en los próximos días para su información. Sean todos bienvenidos a este espacio y gracias por su participación. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a Singenta y a NK Semillas por esta invitación. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este tema sobre la fertilización con nitrógeno y su relación con el rendimiento en el cultivo de maíz. En esta gráfica podemos ver cómo hay una relación sumamente estrecha entre el uso de fertilizantes nitrogenados y la producción de maíz, en este caso cereales en general, a nivel mundial, trigo, arroz, maíz. Estos son datos de Estados Unidos. Desde 1960 hasta 2018, es una de las formas en que podemos demostrar que para incrementar la producción necesitamos un mayor uso de fertilizantes. Van de la mano. Es un producto indispensable para poder cosechar adecuadamente. ¿Sí? Ahí está la fuente. Y vamos a detallar la razón de esta relación. El nitrógeno tiene múltiples funciones en los organismos, en las plantas, por supuesto en el maíz. Entre ellas, pues esta es una molécula de clorofila. Tenemos como átomo central al magnesio, rodeado en sus 4 esquinas por átomos de nitrógeno. Esta es una cadena de ADN, ¿sí? por aminas unidas por adenina, timina, y aquí vemos que todas estas moléculas pues contienen nitrógeno en su estructura. Forma parte de aminoácidos, enzimas y fitohormonas. En peso seco, en un análisis foliar, pueden encontrar 4.5, 5% del peso seco de la planta está constituido por nitrógeno. Y bueno, cuando no tenemos una adecuada fertilización nitrogenada, se pueden notar los síntomas. El nitrógeno es medianamente móvil por floema. Vamos a recordar que xilema es una vía de un solo sentido para llevar agua y minerales hacia las puntas de crecimiento, hacia las hojas nuevas, en este caso hacia la espiga, hacia el jilote. Y el floema es una carretera de doble sentido que puede ir hacia las raíces o puede ir hacia arriba. Y el nitrógeno se mueve bien por floema. Por esa razón, cuando empieza a haber una deficiencia, se puede mover con relativa facilidad desde las hojas maduras hacia las hojas jóvenes. Por eso podemos ver la deficiencia inicialmente en hojas
del tercio medio de la parte inferior de la planta, y cuando es muy severa se ve en todas las hojas. Es esta clorosis en forma de B, recordando para los que están iniciando en el tema del agro, pues que clorosis nos referimos a un amarillamiento, a un color verde pálido en las hojas, y se forma esta V invertida que comienza por la nervadura central de las hojas maduras. De un total de 35,000 muestras analizadas en un laboratorio de México que se llama Fertilab, evaluamos qué tan frecuente era encontrar suelos que requerían nitrógeno para tener una producción adecuada, tomando como nivel crítico 120 partes por millón de nitrógeno. Y de las 35,000 muestras, el 98% estaba por debajo de este nivel crítico. Es decir, es altamente frecuente que un suelo agrícola esté deficiente en nitrógeno, que necesite incorporarse de alguna manera este nutriente esencial para poder tener una producción adecuada. ¿Por qué es tan alta la frecuencia? No es igual en otros como fósforo, potasio, que pueden estar en el orden de 50-35%. ¿Por qué el nitrógeno es tan frecuente que tengamos que fertilizar? Bueno, pues hay diferentes razones, hay diferentes procesos que surgen en el medio agrícola, en el suelo, para que el nitrógeno se pierda y las plantas no lo puedan absorber, y que al año siguiente o al ciclo siguiente tengamos que volver a aplicar nitrógeno. Una de estas pérdidas es la lixiviación o lavado de nitratos. Aquí este trabajo de Anderson nos muestra cómo en suelos arenosos la lixiviación puede llegar hasta 50 kilos por hectárea, ¿sí? 50 kilos de nitrógeno perdidos. Por supuesto, en suelos francos es menor, y en suelos de textura fina, en suelos pesados, suelos arcillosos, la lixiviación es menor, porque el agua no fluye tan rápidamente hacia abajo, de manera vertical. También las pérdidas por lixiviación son mayores en zonas lluviosas. Aquí en el eje horizontal tenemos graficada la precipitación pluvial, y en lugares donde llueve más, evidentemente es mayor la pérdida por lixiviación. Pero si estamos en una zona no tan lluviosa y regamos en exceso, hacemos un riego excesivo, riegos muy pesados, el efecto va a ser el mismo. Los nitratos se van a lavar, se van a ir a niveles inferiores del suelo. Aquí vemos esta fotografía de los campos experimentales de Fred Below en Urbana, Illinois, donde él evaluó 6 o 7 factores de la producción, y uno de ellos es el nitrógeno. Y aquí del lado izquierdo es un cultivo donde aplicó 180 kilogramos de nitrógeno, ¿sí? A la siembra, y del lado derecho fue la misma dosis, pero en etapa B6 o B7 hizo una segunda aplicación de nitrógeno, 80 kilogramos adicionales. Vean cómo no se tuvo esa deficiencia de nitrógeno, las hojas permanecieron verdes por más tiempo, y pues se compensó esa pérdida natural de nitrógeno que se da por lixiviación. Otra de las formas en que perdemos nitrógeno en el suelo es la desnitrificación. Esto ocurre cuando tenemos un suelo inundado por lluvias o por riego, insisto, pero que tiene un mal drenaje, que no es un suelo arenoso, sino que es a lo mejor arcilloso. No hay tanta lixiviación, sin embargo, se presentan condiciones de anoxia, condiciones de poca aireación. Y entonces hay algunas bacterias de estos géneros que pueden aquí leer, Pseudomonas, Bacillus, Paracoccus, que empiezan a usar ese nitrógeno contenido en los nitratos, ¿sí? Los reducen a nitritos y posteriormente siguen usando ese nitrógeno hasta convertirlo en óxidos nitrosos, y después va a cambiar a nitrógeno.
¿sí? Que son gases que se van a ir al ambiente. Entonces, entre mayor sea la materia orgánica, va a haber más actividad microbiana. Entre más pobre sea el drenaje en el suelo, habrá mayor desnitrificación si tenemos un suelo inundado. ¿Sí? Son datos de este experimento, datos adaptados, pero hay múltiples publicaciones donde podemos ver que a mayor materia orgánica y a peor drenaje tendremos más pérdidas por desnitrificación, generando óxido nítrico y óxido nitroso que se van al ambiente. ¿Qué más? Si no tenemos nitrato, si tenemos amonio, también se pierde. Si usamos solamente fuentes amoniacales, tenemos volatilización amoniacal. ¿Sí? Aquí están algunos de los fertilizantes que generan amonio después de algún proceso, como la urea, y por supuesto sulfato, nitrato de amonio y el amoníaco anhidro. El amoníaco anhidro bien inyectado es un gas. Si se inyecta bien, puede tener pérdidas ligeras cuando hay lluvias considerables después de 2 o 3 días de su aplicación. Y cuando no hay lluvias es más probable que haya volatilización. ¿Sí? El resto de fertilizantes amoniacales es conveniente incorporarlos al suelo, taparlos para reducir estas pérdidas por volatilización. Aquí vemos como, por ejemplo, la urea puede cambiar de un 20% de pérdidas a solamente un 10% si la incorporamos adecuadamente. Y bueno, si llueve es menor la probabilidad de pérdida que si no llueve, donde puede llegar hasta un 40% de pérdidas de nitrógeno cuando hay condiciones no húmedas y de no incorporación del fertilizante. El sulfato de amonio se puede perder hasta un 60% en esas condiciones cuando se aplica al boleo y no se tapa. Otra pérdida no tan común, no tan frecuente, pero que también se presenta en algunos suelos pesados, en algunas arcillas, es la fijación de amonio. El amonio NH4 es un catión con una carga positiva y entonces se adhiere a las arcillas. Hasta ahí todo bien, forma parte del intercambio catiónico con calcio, magnesio, potasio, etcétera, y puede ser absorbido eventualmente por las plantas. Pero hay algunas arcillas 2-1, como la montmorillonita, que están viendo aquí en la pantalla, en donde el amonio puede ser fijado, puede entrar entre dos capas, puede formar una capa, y de ahí ya no va a poder ser absorbido por las plantas. Entonces estamos aplicando y se está fijando amonio en estos suelos arcillosos. Si previamente hicimos una buena fertilización potásica, muchos de estos espacios van a quedar ocupados por potasio y se va a reducir la pérdida por fijación amoniacal. Hay por ahí un caso en un suelo particular donde se reportaron hasta 20% de pérdidas o de disminución de la disponibilidad de amonio por fijación amoniacal. Volviendo al tema de volatilización amoniacal, el pH incrementa, el pH alcalino incrementa el riesgo de volatilización. Ya veíamos que la lluvia ayuda a que no se volatilice, se humedece y empieza a trabajar en el suelo, ya no se volatiliza tan fácilmente. En suelos arcillosos es más fácil que ese amonio se retenga, como ya vimos, y no se volatilice. En un suelo arenoso va a ser más fácil que haya volatilización amoniacal, en ese sentido, por tener menos SiC, menos capacidad de intercambio catiónico. La temperatura es otro factor. Temperaturas altas hacen que huela incluso el amonio que se está volatilizando. En suelos desnudos disminuye también el riesgo y por supuesto hay fertilizantes que tienen menor riesgo que otros, como veíamos en la tabla anterior. Y cualquier fertilizante amoniacal es conveniente incorporarlo para disminuir estas pérdidas. En resumen,
¿Por qué no dura el nitrógeno en el suelo? Porque no es como el fósforo que aplicamos y se va acumulando en el suelo con los años. Pues porque se va a perder por lixiviación, por desnitrificación en suelos que se inundan, por volatilización amoniacal, por fijación de amonio, y hay uno último que es la inmovilización microbiana, de la cual vamos a hablar más adelante. Ya vimos que hay una estrecha relación entre el nitrógeno y la producción de grano. ¿Cómo definir qué dosis aplicar al maíz? Bueno, tenemos que conocer lo que el cultivo demanda. Vamos a quitarle lo que el sistema aporta, otras fuentes de nitrógeno que pueden ayudar a disminuir mi dosis de nitrógeno. Y va a estar influenciado por una eficiencia, ¿sí?, que puede ser muy baja en condiciones de riego por gravedad o de temporal, de secano, en donde se hace una sola aplicación de nitrógeno y en donde tenemos condiciones ambientales favorables para que se pierda. Esta fórmula parece muy compleja porque tiene varios factores, pero en realidad no lo es tanto, no es complicada. Vamos a irla desglosando durante estos 40 minutos. La demanda es la meta de rendimiento por la extracción unitaria. Estos 4 factores son nitrógenos que pueden estar presentes en el ambiente. El nitrógeno que hay en la materia orgánica, el nitrógeno que hay en el suelo, el nitrógeno que me puede aportar el cultivo anterior y el nitrógeno de abonos orgánicos. Entonces, ese nitrógeno ya no lo voy a incluir en mi dosis de fertilización química. Vamos a irnos paso por paso. La extracción unitaria, hay muchos artículos científicos con diferencias menores que pueden ir desde 18.5 hasta 20 o 21 kilogramos de nitrógeno por hectárea. El promedio y datos ya más acercados a las condiciones de México, que fue donde hicimos algunos experimentos con el doctor Javier Castellanos, pues usamos el valor 19.7 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada de maíz que se va a cosechar. Esa es la extracción unitaria, lo que la planta toma para poder producir cada tonelada de grano. Eso no quiere decir que sea la dosis, porque ya vimos que hay pérdidas y hay ganancias de diferentes fuentes. Como ejemplo, si tenemos un maíz que va a rendir 15 toneladas por hectárea, o que esperamos que rinda 15 toneladas por hectárea, es nuestra meta de rendimiento, yo multiplico ese valor por la extracción unitaria y obtengo la extracción total de nitrógeno por hectárea. 295 kilogramos de nitrógeno por hectárea para obtener 15 toneladas de grano. Esa es mi meta de rendimiento y ese es el primer valor de la fórmula. ¿Sí? Este que ya está en azul es la demanda, la meta de rendimiento por la extracción unitaria de nitrógeno. Ahora vamos a ver los aportes que me puede dar el sistema que tenemos. La materia orgánica, el del suelo, residuos de cultivo, abonos orgánicos e incluso el nitrógeno que se puede fijar biológicamente. Empecemos con el nivel de nitrógeno mineralizado. El nitrógeno que viene de la materia orgánica va a estar disponible para la planta una vez que se mineraliza. Podemos tener valores de materia orgánica, después de haber hecho el análisis de laboratorio, de 0.5 hasta 4%, ¿no? Son valores normales de materia orgánica. 4 ya son valores altos, menores a 1 son valores muy bajos. Este ejemplo es un suelo con 2.12% de materia orgánica. La materia orgánica tiene más o menos un 5% de nitrógeno. Sí, es mucho nitrógeno el que contiene la materia orgánica, pero es nitrógeno orgánico, que forma parte de proteínas o está humificado y que no lo va a tomar la planta, no lo va a aprovechar como una fuente de nitrógeno.
Para obtener cuánto nitrógeno aporta la materia orgánica, está esta fórmula sencilla. Es el porcentaje de materia orgánica, que puede ser 1 o 2%, 0.01, 0.02. Lo multiplicamos por el nitrógeno que contiene normalmente la materia orgánica. Se usa el valor de 5. Luego el porcentaje de mineralización, que puede ir de un 1.2 a 1.8% de mineralización. Ahora vamos a ver en qué condiciones se da más rápido esa mineralización. Y se multiplica por el volumen de suelo y por la densidad aparente. Es decir, una hectárea de suelo son 10,000 metros cuadrados, lo multiplicamos por 0.3, que es la profundidad, son 3,000 metros cúbicos de suelo. Si pesa, por ejemplo, si tiene una densidad de 1.2, son 3,600 toneladas de suelo. Y si ese suelo tiene un 1% de materia orgánica, son valores que van desde 1,500 hasta 3,000 kilogramos de nitrógeno orgánico. ¿Sí? Es mucho nitrógeno. Sin embargo, repito, solamente se mineraliza de 1.25 a 1.75% en un ciclo. Por lo tanto, me va a estar aplicando o me va a estar aportando solamente de 25 a 50 kilogramos de nitrógeno. Con la formulita anterior, multiplicando estos valores, podemos obtener el valor preciso. O para tener una idea general, podemos usar esa tablita que se puede estar interpolando. Suelos con 0.5% de materia orgánica. Si es una textura gruesa, me va a aportar 16 kilogramos de nitrógeno. Si fuera arcilloso, solamente me aporta 11 kilogramos de nitrógeno, porque tiene una mineralización más baja. Un suelo con un 3% de materia orgánica y que sea una arena, es difícil que una arena tenga 3% de materia orgánica, pero si lo tiene, estamos aportando 95 kilogramos de nitrógeno. Con eso podemos disminuir bastante la dosis de fertilización, con un suelo que tenga un buen contenido de materia orgánica. ¿Qué otro valor? Ya tenemos el primero, nitrógeno de la materia orgánica. Sigue el nitrógeno inorgánico o el nitrógeno mineral que está en el suelo. También está reportado en un análisis de laboratorio. En este caso, Fertilab lo reporta como nitrógeno en forma de nitratos. Y aquí nos indica que tiene 27 partes por millón. El nitrógeno lo podemos convertir de partes por millón a kilogramos por hectárea. Si a mayor nivel de nitratos en el suelo, pues vamos a requerir menor fertilización nitrogenada, como se ve en este ejemplo. Aquí a la derecha va aumentando el nivel de nitratos y esta es la dosis de fertilización. Por supuesto, disminuye cuando tenemos más nitrógeno en el suelo. ¿Y cómo lo podemos convertir a kilogramos por hectárea? Bien, sacamos nuevamente el peso de la hectárea, ya vimos cómo, 3,000 por la densidad. Si la densidad en este caso es de 1.13, multiplicamos 10,000 metros cuadrados de una hectárea por la profundidad, 30 centímetros, que es la mayor zona, la zona con mayor proporción de raíces. Y esos 3,000 metros cúbicos los multiplicamos por la densidad aparente, que también nos la da el análisis de suelos, y tenemos 3,390 toneladas de suelo en una hectárea. Si tenemos 15, 20 o 30 partes por millón, recuerden que partes por millón lo podemos equiparar con miligramos por kilogramo. Entonces, quiere decir que yo tengo 20.8 miligramos de nitrógeno por cada kilogramo de suelo. Si en una hectárea yo tengo 3.390.000 kilogramos de suelo, que ya habíamos sacado acá el dato, hago una regla de 3 simple y obtenemos cuántos kilogramos de nitrógeno hay por hectárea. En este caso son 70.5 kilogramos de nitrógeno en una hectárea
provenientes del nitrógeno inorgánico. Ya llevamos dos, el nitrógeno de la materia orgánica y el nitrógeno inorgánico, el nitrógeno, los nitratos que están presentes en el suelo. Vamos al nitrógeno del cultivo anterior, que aquí lo señalamos como NR, del residuo del cultivo anterior. El cultivo anterior, si yo lo incorporo, me va a estar incrementando o me va a estar aportando nitrógeno. Aquí algunos ejemplos, de manera muy general, por supuesto dependerá del volumen, del rendimiento que tuvo esa berenjena o ese girasol. Entre mayor materia seca sea, será mayor contenido de nitrógeno, pero va de 25 a 40 kilogramos de nitrógeno por hectárea, la mayoría de cultivos. Hay cultivos, principalmente leguminosas, como chícharo, haba o alfalfa, que pueden aportar mucho más nitrógeno. Aquí la alfalfa es un cultivo que ya duró quizá algunos años en el terreno y que estuvo aportando nitrógeno, fijando como leguminosa, aparte de lo que tiene el residuo si es que lo incorporamos, todo el sistema de raíces. Sin embargo, si venimos de otro cultivo de maíz o de otro cereal, de un trigo, cebada, avena, el efecto es inverso. Y esta es la otra pérdida de nitrógeno que no mencioné al principio, la inmovilización. ¿Sí? Esta es la inmovilización, se refiere a los microorganismos que ocupan nitrógeno del suelo, del fertilizante, de donde haya, para poder degradar el rastrojo que tenga una alta proporción de carbono, como los residuos de cereales, que a diferencia de los cultivos de esta diapositiva, pues tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta, que el microorganismo requiere más nitrógeno para poder descomponerlo. Entonces vamos a considerar que si nosotros incorporamos los residuos de maíz, de sorgo o de trigo, vamos a restar 40 kilogramos de nitrógeno en promedio. 40 kilogramos por hectárea que no van a estar disponibles para las plantas porque los microorganismos los van a tomar. Eventualmente se pueden ir liberando. Recuerden que el rastrojo aporta potasio, fósforo, micronutrientes, mejora la estructura del suelo. Entonces, no quiero que se interprete como que es negativo aportar o incorporar los residuos. Es una muy buena práctica, pero necesitamos acompañarla de una mayor dosis nitrogenada. Si los quiero descomponer más rápido, hay algunos microorganismos que ya se pueden estar ocupando, que son degradadores de celulosa. Y otra estrategia es aplicar 5 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada de paja o de rastrojo. Es decir, si yo el ciclo anterior tuve otro maíz con un rendimiento de 10 toneladas de grano, más o menos la proporción es equivalente, es del 50% grano, 50% rastrojo. Entonces puedo considerar que hay 10 toneladas de rastrojo en el suelo, por lo cual yo debería aplicar 50 kilogramos de nitrógeno. ¿Sí? Ya si los aplico con urea, pues serán un poco más de 100 kilogramos de urea, ¿sí? O unos 200 kilogramos de sulfato de amonio. Una de las formas en que se pierde rendimiento año con año es el monocultivo. Aquí vemos esta foto también de la Universidad de Illinois, del Dr. Fred Below, en donde nos muestra un cultivo con 7 años producidos de puro maíz y otro cultivo donde hace rotación con soya. Aquí él cuantificó un mayor rendimiento asociado principalmente al cultivo anterior, porque la soya estaba aportando nitrógeno, estaba fijando nitrógeno, y el maíz estaba inmovilizando con estos residuos.
La mayor parte de la penalización en el rendimiento del monocultivo puede estar influido por mayor presencia de plagas, por otros factores. Pero en este caso, él cuantificó que gran parte estaba debido a los residuos que se deberían de descomponer. Entonces él usa en ese caso de monocultivo rodillos con cuchillas picadoras para poder degradarlo con una velocidad un poco mayor. Sin embargo, también tiene que agregar una mayor dosis nitrogenada. Bien, eso es en cuanto al residuo anterior. Ahora, el cuarto valor de nitrógeno que podemos aportar es el nitrógeno de los abonos orgánicos. ¿Qué pasa si además del fertilizante nitrogenado yo aplico alguna composta o algún estiércol? Bueno, pues para temas de nitrógeno, los abonos orgánicos en general aportan poco valor nutrimental. Repito, para el tema de nitrógeno, aportan mucho fósforo, potasio, calcio y también micronutrientes. Pero el nitrógeno que contienen los estiércoles, que puede ir de un 3 a un 4%, muy alto, la gallinaza es el que tiene más porcentaje de nitrógeno, el estiércol puede tener 1 o 2%. De ese nitrógeno que contiene, nuevamente la mineralización es baja, puede ser de un 20, de un 30%, con lo cual me va a dar 3 o 6 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada de estiércol que yo esté aplicando. Si además hago una composta, pues ese nitrógeno ya va a estar mucho más estable, ya va a estar más humificado y la mineralización va a ser más lenta, con lo cual pasa solo el 1% de mineralización, perdón, al 10% de mineralización, y ese 1% que contiene de nitrógeno, pues quiere decir que por cada tonelada de composta que yo aplique a mi cultivo, solamente estaré aportando 1 kilogramo de nitrógeno. ¿Sí? La gallinaza sí puede ser considerable, puede aportar hasta 30 kilos de nitrógeno para ese ciclo, si yo aplico 1 tonelada de gallinaza. Pero no la puedo aplicar en grandes cantidades porque por su efecto osmótico puede lo que conocemos como quemar la planta, ¿no? Entonces aquí está una comparación entre gallinaza y composta. Por supuesto, la gallinaza aporta una cantidad mucho mayor de nitrógeno en comparación con la composta. Si el objetivo es nitrógeno, definitivamente es una mejor fuente la gallinaza. Si el objetivo es mejorar la estructura del suelo, aportar otros nutrientes, mejorar esas condiciones físicas de aireación, de oxigenación y de retención de humedad, pues la composta puede aportar mayor contenido de materia orgánica y mejorar esas condiciones del suelo. Aquí otros residuos orgánicos con su tasa de mineralización, ¿sí? Para ver cuánto nitrógeno pueden estar aportando. Entre mayor sea el contenido de nitrógeno, mayor es la tasa de mineralización. Aquí se ve en la gráfica, ¿sí? A mayor contenido de nitrógeno en el abono orgánico, podemos llegar a una mayor tasa de mineralización. Este es un guano o una gallinaza con un 4% y una tasa de mineralización del 30%. Y aquí puede ser un estiércol con tasas del 10%, y aquí pues alguna composta con tasas muy bajas de mineralización y muy bajo contenido de nitrógeno. Bien, estamos llegando a la parte final de la fórmula. De todos esos aportes que hacemos a través del fertilizante o a través de los residuos de cultivo, de las compostas, etcétera, no todo se aprovecha por la planta. Mucho se pierde. Ya vimos los 4 principales factores de pérdida del nitrógeno. Y de acuerdo a varios estudios, pues las eficiencias van de un 50 a un 80%. En términos prácticos usamos el 70% para hacer los cálculos. Hay que tener en cuenta si estamos haciendo uso de alguna bacteria fijadora de nitrógeno.
Azospirillum, por ejemplo, que hace buena simbiosis con maíz, pero sobre todo en condiciones con baja fertilización o nula fertilización. Esto es en una zona de sierra, de laderas, donde no aplican fertilizantes, tienen maíces de muy bajos rendimientos, no son ni siquiera híbridos, son variedades criollas que lo hacen a manera de autoconsumo. Hay mucha producción de ese tipo de maíz en México todavía. Y quise poner el ejemplo porque en esas condiciones sí que la asociación con bacterias puede representar una diferencia importante. En cultivos comerciales de maíz hemos visto muy poco efecto de estas bacterias. La literatura reporta que al aplicar fertilizantes nitrogenados ya la bacteria no es tan eficiente en la fijación de nitrógeno. Pero bien, hablábamos de la eficiencia. De todo ese 30% que estamos perdiendo de nitrógeno, pues se va a los mantos acuíferos. Ahí puse dos de los problemas que genera, dos de los problemas ambientales, como el sargazo o la eutroficación, ¿no?, de cuerpos de agua, que crece las plantas acuáticas de manera exponencial, se reduce la luz del sol y el oxígeno para peces, anfibios y otras especies. Entonces tenemos que procurar hacer un uso eficiente del nitrógeno. Cuando sea posible, cuando tengan sistemas de riego presurizados, pivotes o goteos, pueden aspirar a una mayor eficiencia porque pueden ir dosificando la fertilización. Y en riegos por gravedad, pues podemos tener eficiencias tan bajas como del orden del 40%. Este es un experimento que se hizo en otro cultivo, pero vemos como en goteo, por cada 300 kilogramos de nitrógeno, se perdieron 87 y en gravedad 174. ¿Sí? Más de la mitad del nitrógeno se perdió por las diferentes razones que ya vimos: lixiviación, volatilización, desnitrificación, etc. Aquí algunos datos del doctor Larios con diferentes eficiencias a diferentes dosis de nitrógeno. Siempre el goteo dio una mayor eficiencia que el riego por gravedad. En riego por goteo del orden del 70% y en riego por gravedad del orden del 40-45%. Entonces, para el fin práctico de calcular la dosis de nitrógeno, vamos a usar normalmente factores del 70%, pero ustedes pueden irlo afinando si tienen riegos por goteo, si tienen fertirriego, pueden a lo mejor incrementarlo a un 80%. Si tienen una buena cantidad de raíces, si usan micorrizas, tricodermas, si por ejemplo no tienen un suelo compactado y hacen un manejo del agua eficiente, pues pueden llegar a una eficiencia del 80 o del 90%. Si tienen condiciones muy ineficientes, con problemas de compactación del suelo, texturas ya sea muy gruesas o sea muy arenosas, donde va a haber mucha lixiviación, o muy finas, donde puede haber encharcamientos, puede haber desnitrificación, y si no fraccionan el nitrógeno pueden tener eficiencias, como ya vimos, del 40%. Y bueno, lo ideal es que mejoraran la eficiencia, pero mientras no lo hagan, la dosis de nitrógeno tendrá que ser mucho mayor, con el impacto ambiental que eso conlleva. Pero si quieren pues tener un mayor rendimiento, deberán incrementar la dosis nitrogenada. Hay mucho por trabajar en el tema de eficiencia. Para dejarlo un poquito más práctico este tema, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, un ejemplo. Con un cultivo de maíz, aquí tenemos el análisis de suelos. Nos indica que es una arcilla. ¿Sí? Esto va a ser importante para saber qué tan rápido se mineraliza la materia orgánica. La densidad aparente ya sabemos que se utiliza para calcular los kilos de nitrógeno disponibles y también el contenido de materia orgánica que se va a ir mineralizando. Aquí está la materia orgánica, tiene un 2.14%.
Y el último valor que ocuparemos para la dosis de nitrógeno es el nitrógeno nítrico, que en este caso son 20.8 partes por millón. Entonces, si ustedes quieren sacar una dosis de nitrógeno, tienen que tener esta información y además deben preguntar al agricultor cuál fue su cultivo anterior, de preferencia que les diga el rendimiento, la meta de rendimiento del maíz, a qué rendimiento quiere llegar. Sí, sabemos que puede ser de 3 o 4 toneladas por hectárea en condiciones no tan adecuadas para el cultivo o con ciertas restricciones climáticas. Puede ser a lo mejor de 5 o 6 en algunas zonas del sureste de México, por ejemplo. Puede ser de 8 o 9 en regiones a lo mejor de Michoacán, o hablando de otros países, de Colombia, cerca de Bogotá, en algunas planicies. Ya zonas con mejores posibilidades pueden tirarle a 12, 15 toneladas. En Jalisco con buenos temporales, en Sinaloa, en Chihuahua, o bien en Valle del Cauca, que hay agricultores que llegan a 12 o hasta 13 toneladas por hectárea. Pero bueno, aquí el límite lo van a poner ustedes, entre más factores cuiden y el clima se los permita. Sabemos que ya hay muchos agricultores que llegan a las 19 hasta 21 toneladas por hectárea aquí en México de manera comercial. Y bueno, hace poco hablamos con agricultores que han roto el récord de rendimiento en Estados Unidos, ¿no? Con situaciones ya muy, muy particulares, donde hacen análisis foliares cada semana y llegaron a obtener 616 bushels por acre, que son 36, 37 toneladas por hectárea. Imagínense esa cantidad de grano por hectárea, es muchísimo. Tienen que preguntarle al agricultor si aplicaron abonos orgánicos y estimar la eficiencia en el nitrógeno con base en la tabla que ya vimos, considerar si es riego por goteo, si fraccionan el nitrógeno, etc. Con esos datos vamos a sustituir en la fórmula. La meta de rendimiento la multiplicamos por la extracción unitaria. Y aquí tenemos, ¿no? 15 por 19.7. Luego todos los aportes de nitrógeno. El nitrógeno mineralizado de la materia orgánica se puede sacar de la tabla, o si queremos ser más precisos, pues hacemos el cálculo de los 3,000 metros cúbicos que hay de suelo, los multiplicamos por la densidad, que es 1.13, los multiplicamos por el contenido de materia orgánica en porcentaje, que en este caso es 2.14, lo multiplicamos por el contenido de nitrógeno que hay en la materia orgánica, ya les decía que es de un 5%, y lo multiplicamos por la tasa de mineralización. 1.25 para arcillas, 1.75 para arenas. Después de esta operación nos da 45 kilogramos de nitrógeno por hectárea que estamos obteniendo gracias a la materia orgánica que hay en el suelo. Luego tenemos el nitrógeno inorgánico, que es con la regla de 3, si tenemos 20 partes por millón, lo convertimos a kilogramos de nitrógeno por hectárea, como vimos anteriormente. Sustituimos todos los valores y en este caso, usando una eficiencia del 70%, me da 300 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Esa va a ser mi dosis para este ejemplo. Pueden sustituir los valores por cualquier condición que ustedes tengan, recordando que el nitrógeno va a ser indispensable para poder tener el rendimiento esperado. Si hacen todo bien, el cuidado de malezas, el control de plagas, de enfermedades, una siembra oportuna en la fecha adecuada, si el clima favorece, pero no aplican el nitrógeno que se requiere, el cultivo no va a rendir lo que pudo haber rendido, ¿sí? Ahora, ¿cuándo aplicarlo? Ya tenemos la dosis general. Vamos a destinar estas últimas diapositivas para definir cuándo aplicarlo y cómo aplicarlo, con qué fertilizantes aplicarlos. Esta es la curva de acumulación de nitrógeno en la planta, la línea azul.
Vean cómo no se comporta como el potasio. El potasio, antes de que empiece la etapa reproductiva, ya absorbió o ya acumuló más del 80%. El nitrógeno va un poco más lento, ¿sí? Todavía sigue absorbiendo una cantidad importante cuando ya está espigando, sigue acumulando continuamente, casi hasta R6. ¿Sí? Digamos que en R5 empieza a disminuir, pero todavía tiene algo de acumulación de nitrógeno. Por eso no es recomendable que apliquen todo el nitrógeno en la siembra. En la siembra hay que aplicar un 20, un 30% a lo mejor si es que tienen residuos de cereales, un 30% de nitrógeno a la siembra, pero lo demás hacerlo en B6, B8, ¿sí? Dependiendo de su sistema de cultivo, la altura de su planta, si les permite hacer una tercera aplicación, pues sería ideal. Si solo hacen dos, apliquen el 20 o el 30% a la siembra y el 70 u 80% restante en etapa B6, que es también una etapa de alta demanda y todavía podemos hacer fácilmente fertilización mecanizada. Ya algunos que quieren seguir fertilizando en etapas posteriores, B15, B16, si tienen las condiciones, ahora pues ya está incorporándose el tema de drones, está todavía incipiente, pero ya se está usando, o maquinaria con alguna adaptación para poder entrar al cultivo a esa altura, ¿no? O si tienen pivotes, pues también se puede hacer un aporte de nitrógeno en etapas ya avanzadas. Aquí un caso con un maíz de un rendimiento no tan alto, de 7 toneladas por hectárea, pero que nos muestra muy claramente la ventaja de fraccionar el nitrógeno. ¿Sí? En este caso pusieron el 50% a la siembra y el 50% en B6, llegaron a menos de 6 toneladas por hectárea. Todo está en parcelas experimentales con las mismas condiciones, solo varió el fraccionamiento del nitrógeno. Aquí pusieron el 20% a la siembra y el 80% en B6. Vemos que no hubo una diferencia tan relevante. Y sí la hubo cuando lo hicieron en 3 etapas. 20 a la siembra, 40 en B6 y 40 en B10. Fue la mejor fracción, el mejor fraccionamiento de nitrógeno para este caso en particular. ¿Sí? Cuando aplicaron más a la siembra, aunque lo hayan hecho en 3 ocasiones, ya no fue tan grande la mejoría. Siguió habiendo una mejoría respecto a estos dos, pero ya no fue tan significativa. ¿Qué fertilizantes ocupar? Si tienen suelos ácidos, procuren no usar fertilizantes amoniacales, o dentro de ellos, pues usar los que tengan el índice de acidez no tan alto como la urea, ¿sí? que no tiene un índice de acidez tan alto. Aquí estos datos graficados que están en el libro de Teasdale citan a este experimento y bueno, tienen de inicio una reacción alcalina. Esta reacción tan alcalina del amoníaco es lo que hace que haya cierto daño a la materia orgánica y que se hayan reportado daños en compactación de suelos. Pero a mediano plazo, ¿sí? En unos cuantos días o semanas, el efecto es totalmente ácido y empieza a acidificar los suelos por esta reacción que vemos aquí que se presenta. Al convertirse a nitratos, se liberan iones hidrógeno. El de reacción más ácida es el sulfato de amonio, ¿sí? Que es muy bueno para suelos neutros o alcalinos. Es un excelente fertilizante de un precio bastante accesible. Si no tienen esas condiciones, pueden usar urea, que también es bastante económica. En Estados Unidos ya los que más se utilizan son los líquidos, ¿sí? El WAN 28, WAN 32, por la maquinaria que tienen para fertilizar. Lo hace también muy, muy eficiente, con una salida en Y, que permite una buena incorporación del fertilizante nitrogenado y disminuye las pérdidas. Aquí una pequeña comparación de costos.
costos por kilogramo de nitrógeno, que es muy importante. A veces el agricultor pregunta por tonelada y compara igual, por ejemplo, la urea con el sulfato de amonio. Estos son precios actualizados hace unos 15 días más o menos. Ahorita están muy inestables, muy volátiles, han subido. Pero aunque la urea es mucho más cara por tonelada que el sulfato de amonio, si ustedes dividen este valor entre el contenido de nitrógeno, vemos que el precio por kilogramo de nitrógeno es menor en la urea. El fertilizante nitrogenado más económico es el amoníaco, con algunas desventajas que ya mencioné, pero como es el primero que se genera en las fábricas y a partir de ahí, después de usar una alta energía, se pueden formular los demás fertilizantes nitrogenados, pues es el que tiene una mayor concentración de hasta el 82% de nitrógeno y menor costo por kilogramo de nitrógeno aplicado. Por supuesto, hay fertilizantes mucho más caros, con mayor tecnología de liberación controlada, que reducen las pérdidas, son mucho más eficientes, reducen lixiviación, desnitrificación. Hay unos con inhibidores de la ureasa, por ejemplo, y bueno, se pueden aplicar teniendo en cuenta este tema de su valor, y bueno, tienen un menor impacto ambiental que también hay que considerarlo como una ventaja. Finalmente, yo les comentaba que por ahí David Hula hace análisis foliares cada semana, cada lunes. Él tiene un laboratorio que le entrega resultados rápidos allá en Virginia, y está analizando cada semana la hoja más recientemente madura para ver si su absorción nutrimental va evolucionando adecuadamente. Yo aquí les dejo unos valores de referencia para el nitrógeno en cada etapa. Vemos cómo de manera natural empieza a disminuir la concentración de nitrógeno en las hojas. Conforme avanza la etapa, pues se va translocando al grano para formar proteínas. Con esto, pues yo termino mis minutos de exposición para quedar a sus órdenes para preguntas. Gracias, Jesús, por tu presentación. Vamos a dar paso a las preguntas que se formularon en nuestra página web y también acá durante nuestro webinar. Una pregunta que nos llegó a nuestra página web es: ¿hasta qué niveles es permitido el nitrógeno o cuánto se puede usar considerando el ambiente y la rentabilidad de los cultivos? Muy bien, interesante pregunta y complicada de responder, porque va a depender de la conciencia de cada quien. Yo les digo, en lugar de aplicar más nitrógeno, trata de hacerlo más eficiente. En lugar de aplicar más nitrógeno buscando más rendimiento, trata de fraccionarlo, busca maneras de fraccionarlo. Pero si tú tienes un maíz, por poner un caso extremo, de las 36 toneladas por hectárea, se justifica aplicar 400, 500 o más kilogramos de nitrógeno, porque se están yendo al cultivo, los está absorbiendo, y finalmente contribuyen a que haya proteína en el grano y vamos a alimentar a la población. Pero si tú tienes un maíz de 2 o 3 toneladas por hectárea y aplicas 200 kilos de nitrógeno, estás tirando más de la mitad del nitrógeno al ambiente, no se está aprovechando y solo estamos contaminando. Entonces, el nivel de nitrógeno que tu cultivo te demande por el rendimiento que estás logrando es justificable, pienso yo. Pero hay que tomar en cuenta todo esto que vimos en la plática para dosificarlo adecuadamente y no hacerlo al tanteo o a lo que hace el vecino solamente. Ok, gracias, Jesús. Otra pregunta: para calcular la dosis de nitrógeno por hectárea, de acuerdo a lo expuesto, ¿en base a qué densidad poblacional se debe calcular? Es indistinto. Es indistinto, hay ensayos, la mayoría de productores ya de rendimientos arriba de 15 toneladas andan poniendo 100 hasta 110,000 semillas por hectárea aquí en las zonas del centro de México, en Sinaloa también, en Chihuahua, pero
Si tienes un acomodo diferente, si tienes, por ejemplo, surco angosto, en lugar de los 76 centímetros de separación de surcos, de ancho de surco, tienes a 50 centímetros, por ejemplo, tu densidad puede ser menor, quizá, con una separación, o puede ser la misma densidad con una separación mayor entre plantas, y tu demanda de nitrógeno va a estar en función del rendimiento, no de la densidad de población, porque a final de cuentas es el grano total quien va a demandar esa cantidad de nitrógeno para formar, como decía, proteína. Ok, gracias Jesús. Otra pregunta. En una plantación de maíz con fertirriego, ¿cuál es el último momento de aplicación de nitrógeno? Bien, normalmente ya en etapas reproductivas se hace poco aporte de nitrógeno, por lo que puede estar quedando en el suelo, pero si tuviéramos un suelo muy arenoso, todavía podemos seguir aplicando. Por ahí algunos agricultores nos han compartido que siguen aplicando hasta la capa negra, es como R5 más o menos, ya prácticamente en madurez fisiológica, todavía aportan un poco de nitrógeno, pero como veíamos en la gráfica de acumulación, ya es menos la cantidad de nitrógeno que se aporta. En términos generales, con fertirriego y dependiendo las condiciones ambientales, si es época de lluvia, si ya no requiere riego, pues hay que planearlo, pero si aún es adecuado meter un riego, lo pueden meter hasta iniciando las etapas reproductivas. Después del gilote, que ahí no falte agua, que no falte nitrógeno, y después de R1 pueden dejar de aplicar nitrógeno. Ok, gracias Jesús. Aquí nos preguntan, inicia con una experiencia, dice, en mi caso llevamos más de 10 años sembrando maíz sobre maíz. Lleva 2 años incorporando los residuos de cosecha. ¿Qué le podemos recomendar para mejorar las condiciones del suelo para seguir sembrando maíz teniendo en cuenta que no puede rotar con ningún otro cultivo? Bien, no hay problema. Si quieres seguir usando maíz, hay que ser muy cuidadosos con otros temas como las plagas van a completar su ciclo. Nunca se va a detener el ciclo de ninguna plaga, de ninguna enfermedad, porque siempre va a haber ahí cultivo de maíz. Ese es uno de los factores a considerar. Pero hablando del tema de nitrógeno, lo único es que hay que aportar ese 10% más de nitrógeno para poder deshacer, para poder incorporar esos residuos adecuadamente y que se aprovechen, que se aprovechen. Qué bueno que si no rota, pues que no queme los residuos, que no los extraiga, porque también a veces se venden aparentemente a buen precio, pero si lo comparamos con todos los aportes nutrimentales de la paja en cuanto a fósforo, potasio y otros nutrientes, el precio que pagan suele ser menor a lo que vale esa paja. Entonces, qué bueno que la incorpore y puede seguir haciéndolo. Yo le recomendaría que busque productos a base de microorganismos celulolíticos, es decir, que degraden la celulosa y que le ayuden a degradar más rápidamente los residuos. Si los puede picar, pues mucho mejor, para que no queden en el suelo por tanto tiempo. Gracias Jesús. Otra pregunta. Nos dicen, además del azufre, ¿qué relaciones con otros elementos debemos considerar claves? La nutrición debe ser integral. La nutrición debe ser integral. Acuérdense del barril que seguramente han visto en varios esquemas, la ley del mínimo de Liebig, que nos dice que el rendimiento está dado por el factor más limitante. Nos enfocamos mucho en nitrógeno porque suele ser el factor más limitante. Es lo que hay que aplicar cada año. A veces no es necesario fósforo, potasio, etcétera. Pero hay que partir de un buen diagnóstico, de un análisis de suelos, y si estamos bajos en boro o en zinc, aunque le apliquemos 400 kilos de nitrógeno, si nos faltan 5 o 7 kilos de boro, no vamos a llegar a un rendimiento adecuado. O está deficiente en zinc, por 10 kilos que no le estamos aplicando de zinc, no tendremos el rendimiento adecuado. Entonces, son 17 nutrientes esenciales, 12 los que vamos a estar aplicando. Entonces hay que evaluar esos 12 nutrientes y ver cuál puede ser el limitante además del nitrógeno, y todos en conjunto van a hacer sinergia para que tengamos un buen balance nutricional.
Gracias, Jesús. Acá nos llega otra pregunta, nos dicen, ¿qué nos puede decir sobre la urea de lenta liberación? Muy bien, es lo que mencioné, quizá le hicieron antes de que hablara de eso, pero es uno de los ejemplos que puse como un fertilizante más eficiente o que tiene menos pérdidas. Desafortunadamente es mucho más caro. Si lo comparamos en kilos de nitrógeno, es mucho más caro que otros fertilizantes. Por ahí algunos investigadores han propuesto o han hecho iniciativas para que tenga algún subsidio incluso por parte del gobierno para incentivar este menor impacto ambiental, que por supuesto no han prosperado, pero es muy buen fertilizante. Su desventaja de manera práctica es el tema económico, nada más. Ok, gracias, Jesús. Otra pregunta dice, ¿el nitrógeno aplicado en la etapa reproductiva lo asimila mejor el cultivo cuando se aplica de manera foliar o al suelo? De manera foliar se absorbe más rápidamente, pero es muy puntual, sí, es muy momentáneo y son dosis muy bajas lo que puedes aplicar foliar. Entonces, para una fertilización a mediano o largo plazo es mucho mejor al suelo. Puedes hacer aplicación de aminoácidos, por ejemplo, que tienen nitrógeno, ya algo más asimilable todavía por la planta, ya en casos de cultivos de buenos rendimientos, ¿no? Donde eso puede hacer una diferencia. Pero el nitrógeno hay que aplicarlo por las raíces, salvo en caso de una deficiencia muy severa y que sea un cultivo, por ejemplo, que tú no llevabas y que estás llegando a ver esa deficiencia. Si tienes las posibilidades, aplícalo foliarmente y verás una respuesta más rápida. Pero si no fertilizas también por el suelo, la deficiencia va a regresar. La hoja absorbe ese nitrógeno, pero el nuevo crecimiento va a salir nuevamente deficiente. Son estrategias complementarias, no se puede dejar de aplicar nitrógeno por la vía edáfica. Ok, gracias. Otra pregunta dice, ¿tiene alguna preferencia el maíz por nitrato o por amonio? Bien, el amonio se absorbe, ambas formas se absorben por la planta. El nitrato se puede acumular en vacuolas, el amonio no. El amonio puede causar quemaduras. Sí, es una fuerte fertilización amoniacal. Es más fácil que cause una toxicidad en la planta. Sí, hemos visto plantas intoxicadas por amonio. Entonces hay que tener un balance. No podemos hacer fertilizaciones amoniacales tan fuertes. Si tenemos suelos ácidos, es mejor usar nitratos, pero suelen ser más costosos. Por ejemplo, un nitrato de calcio, pues es a veces inviable, aunque es muy buen fertilizante. Pero por eso pueden hacer combinaciones, ¿no? El WAN 28, el WAN 32, que tiene las tres formas de nitrógeno, tiene urea, tiene nitratos y tiene amonio, es muy buen fertilizante. El CAN, acá le llamamos CAN 27, que es también tiene nitratos y tiene amonio, son buenas opciones para fertilizar tu cultivo. Gracias, Jesús. Aquí nos hacen una pregunta referente a la parte donde mencionaste que habían unos productos biológicos que ayudaban a descomponer la cosecha, los residuos de cosecha. ¿Podrías nombrar algunos? No conozco ya a nivel comercial, pero he leído algunos papers ya con pruebas de estos microorganismos que se los puedo compartir. No sé si a través de ustedes te puedo hacer llegar el artículo donde lo publican. Y esto fue en Estados Unidos, pero ayudan a degradar más fácilmente. Y sé que algunas empresas he escuchado que ya los empiezan a comercializar, pero en lo particular no los he probado y por lo tanto no me atrevería a recomendarlos. Pero sé que en un futuro próximo va a haber varias opciones para aplicar y que podamos degradar más fácilmente los residuos de cosecha. Gracias, Jesús. Aquí tenemos una última pregunta. Dice, ¿aplicar nitrógeno al suelo en un R1 o R2 en una tercera abonada puede llegar a aumentar la producción? Sí, si tienes todos los factores bien controlados, sí, seguramente que sí puede mejorar todavía el rendimiento. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu presentación
Hemos llegado al final de nuestro webinar. Al final recibirán una encuesta para que ustedes puedan calificar este espacio y puedan brindarnos recomendaciones sobre temas que sean de interés para ustedes. De nuevo, gracias y una feliz tarde. Muchas gracias, Lorena. Gracias a todos. Gracias.